Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Estamos repasando todos los álbumes de Panini de los mundiales de fútbol y llegó el momento de hablar acerca de este maravilloso álbum de este gran mundial, el de Italia 90. Vemos la portada internacional y también vemos la portada colombiana. Como la internacional es reimpresa y la colombiana es la original, pues veremos el álbum colombiano. No obstante, a pesar de que las portadas son diferentes, sus contenidos son exactamente los mismos. Y aquí vemos la portada internacional con el logo de Italia 90 World Cup, una serie de banderas de los países participantes. No identifico ninguna de un país que no haya participado. Todos han estado, diferente a otras portadas de álbumes y a otros pósters en donde aparecían banderas de países que no iban a participar. No obstante, aquí en Italia 90, todas las que veo sí participaron. Vemos las banderas de Italia, Unión Soviética, Rumania. Esa otra no se alcanza a ver bien. Estados Unidos, Checoslovaquia, Alemania Federal, Holanda, Austria, Argentina, sin el sol, Brasil, Inglaterra, Colombia, España, Italia, Suecia, Camerún, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Corea del Sur. Y ya me di cuenta que aquí aparece una bandera como de un color ocre, que al final de cuentas no es una bandera, simplemente es un bloquecito al que no le pusieron bandera. El logo de Italia 90, su mascota Chao y por supuesto en el costado derecho abajo el logo de Panini, que desde 1978 se quedó definitivamente así, era el logo original. En 1970, hay que decir que Panini fue una empresa creada en 1962 por 4 hermanos en Módena, Italia, y en 1970 o un poco antes tuvieron la brillantísima idea de hacer el álbum de láminas de cromos del Mundial de Fútbol para México 70, y este de Italia 90 ya fue el 6º álbum oficial de la Copa del Mundo. Fue una idea tan brillante que los volvió realmente multimillonarios, aunque ellos ya tenían otros proyectos, pero esto fue definitivamente lo que los catapultó a nivel mundial a los hermanos Panini y su compañía. 2 jugadores al mismo tiempo, uno con uniforme rojo, blanco, rojo, y otro con un uniforme amarillo, azul y amarillo. El blanco, rojo, blanco podrían ser muchos países, Dinamarca, por ejemplo, entre otros, mientras que el amarillo, azul y amarillo sí, definitivamente lo relacionamos con Suecia, además porque el jugador tiene cabello rubio y un balón que era el que en ese momento existía y con el que se jugaba al fútbol. Esa era la portada internacional, mientras que la portada colombiana tenía nada menos y nada más con un fondo amarillo al portero René Higuita, y otras ediciones que tenían otros jugadores. Si no estoy mal, Marco van Basten, el holandés, que también aparecía en otras portadas. Y si había más portadas, yo les agradezco que en los comentarios me lo comenten si ustedes tienen alguna de esas ediciones del álbum oficial de Panini. Y entramos al álbum y empezamos a ver sus contenidos. Primero, como ya era tradición, la lista de naciones y sus siglas en la contraportada, el índice y los símbolos que ya les he comentado en otros álbumes. Se crearon en 1974 para el álbum del 74, con el cuadrado para el portero, el triángulo para el defensor, el rombo para el mediocampista y el círculo para el delantero. Las abreviaturas ya desaparecieron, bueno, ya habían desaparecido, aunque al principio aparecían algunas abreviaturas, pero definitivamente los símbolos que se quedaron fueron estos. Y en la página 1 nos encontramos el Italia 90 World Cup, un álbum de oro con las selecciones campeonas, primero de la Rimet Cup desde 1930 y hasta 1970, y la FIFA World Cup desde 1974 en adelante. Era la 5ª FIFA World Cup que se jugaba y al mismo tiempo el 14º Mundial de Fútbol desde 1930. Y unas láminas realmente célebres, el logo de Italia 90, la FIFA World Cup, el arte de Italia 90, el póster oficial y su mascota Chao, que tenía un diseño, rompía paradigmas esta mascota, porque los anteriores tenían una forma más realista dentro de lo antropomorfo, y aunque Chao también tenía una forma antropomorfa, pero su cabeza era un balón de fútbol y su cuerpo estaba compuesto de diferentes cubos, algunos dimensionados
de un cuerpo humano. Chao, la mascota, que la verdad no sé si fue la más acertada debido a que no tenía un rostro, no tenía una cara, simplemente era un balón, una pelota de fútbol de ese entonces. Y aquí, cambiando de página, nos encontramos 5 láminas de Chao pateando un balón completamente blanco, bidimensional, que parece más un espacio vacío. Pero esa era la idea y por supuesto que en el álbum de Panini decidieron darle este protagonismo a Chao, la mascota del Mundial de Italia 90. Al mismo tiempo, en la página 2 nos encontramos en el costado derecho el programa de la Copa del Mundo con sus 6 grupos de 4 selecciones cada una, 24 selecciones. Los mundiales de 24 empezaron en 1982 y este era el tercer mundial de 24 de 4 mundiales que se jugaron con 24 selecciones. Después, las 2 primeras de cada grupo y las 4 mejores terceras del 6 pasaban a una ronda de octavos de final. Más adelante, los cuartos de final, las semifinales, el tercer puesto y la gran final. Y en la página 3 nos encontramos las primeras ciudades sede con sus respectivos estadios, una panorámica de la ciudad y una maqueta, hermosas maquetas hechas de los estadios de esa Copa del Mundo. En algunos casos eran maquetas y en otros eran fotografías tomadas desde un helicóptero. Entonces, las sedes: Roma con el Estadio Olímpico, Firenze con el Estadio Comunale, Napoli con el Estadio San Paolo, Bari con el Estadio Nuovo Comunale. Pasando de página nos encontramos más sedes: Torino con el Estadio Nuovo Comunale también, Milano con el maravilloso Estadio Giuseppe Meazza, que hoy en día se ve tan antiguo y que incluso ya lo quieren reformar, pero en ese entonces era ultramodernísimo, Bologna con el Estadio Renato Dallara, Génova con el Estadio Luigi Ferraris. Más imágenes de Chao jugando al fútbol: Verona con el Estadio Bentegodi, Udine con el Estadio Friuli, Cagliari con el Estadio Sant'Ela y Palermo con el Estadio de la Favorita, y al mismo tiempo los partidos que se jugarían en cada uno de estos estadios y las panorámicas o los puntos más turísticos, más emblemáticos de cada una de estas antiguas ciudades italianas. Y pasando de página nos encontramos a partir de la página número 6, ya las cosas iban un poco más directas, no se hacían recuentos. Si ustedes quieren ver los álbumes desde 1970 y hasta 1986, los álbumes oficiales de Panini de México 70, Alemania Occidental 74, Argentina 78, España 82 y México 86, ya están publicados aquí en nuestro canal de YouTube en esta colección de álbumes de Panini, colección personal en la que podrán ver cada uno de los álbumes de cada uno de estos mundiales. Solamente es que entren a nuestro canal y busquen y vean cómo eran estos álbumes de Panini. Nos encontramos en Italia 90, que fue el 6º mundial en el que Panini realizó este álbum que genera tantas pasiones y tanto interés para los coleccionistas. Y como nos podemos dar cuenta, el formato cambió, el diseño se volvió más dinámico. El tiempo pasaba y poco a poco la diagramación, la maquetación se volvía más moderna y el formato era el escudo de la selección arriba al costado izquierdo, el escudo de la Federación de Fútbol del país participante, la foto del equipo en la mitad de la página del costado izquierdo, los 3 partidos de la primera fase que tendría que disputar, al mismo tiempo el nombre del país en los 6 idiomas oficiales de Panini que podemos ver aquí y una serie de jugadores, los jugadores más destacados, 7 en la página izquierda y 10 en la página derecha. Ahora eran 17 jugadores. Y al mismo tiempo, a partir de Italia 90, se eliminó el recuadro de los partidos amistosos de los últimos 4 años. Esto se había hecho durante los últimos álbumes, mostrar los partidos amistosos de los últimos 4 años. Simplemente se dejó un recuadro en la página derecha para mostrar el camino de las eliminatorias, partidos oficiales de las eliminatorias. Los amistosos se eliminaron del álbum de Panini del Mundial a partir de Italia 90 y como nos podemos dar cuenta, Italia, que era el dueño de casa, era el anfitrión, no tuvo que jugar eliminatorias, por lo tanto, en español se traduce como Italia calificada de derecho como país organizador
de la manifestación. Y este mundial, a pesar de que fue tan maravilloso, le dolió muchísimo a los locales, le dolió mucho a Italia debido a que no pudieron quedar campeones. Hubiera sido el tetracampeonato de Italia, eran ya tricampeones mundiales por sus títulos en el 34, 38 y después recientemente en el 90, en 1982, de la mano de grandes jugadores como Dino Zoff, Paolo Rossi, que ya estaban retirados del fútbol. Entonces esta era una nueva generación con algunos sobrevivientes de la selección del 82, como el caso de Giuseppe Bergomi, pero por demás prácticamente todos eran nuevos jugadores. Y de esta selección destacamos a su portero Walter Zenga. También no cabe la menor duda que al señor Paolo Maldini, que estaba muy joven en esos momentos, tenía apenas 21 años antes de jugarse esta Copa del Mundo. Durante la Copa del Mundo cumplió sus 22 años, una leyenda verdadera de los defensores en el mundo entero y por supuesto de una Italia que en esos momentos era una gran potencia. Y jugadores como el volante defensivo Luigi De Agostini, Nicola Berti, el señor Carlo Ancelotti, que volvía a una Copa del Mundo, había estado en el álbum de México 86 y ahora estaba en el de Italia 90. El señor Fernando Di Napoli tenía un gran mediocampo defensivo. Aquí que veo en los defensores, voy a retroceder y nos encontramos al señor Franco Baresi, otra leyenda de la defensa de la selección italiana. Y volviendo a la página derecha nos encontramos también al señor Roberto Donadoni, al señor Roberto Baggio, un jugador demasiado talentoso, de grandes capacidades creativas, y los delanteros Gianluca Vialli, Andrea Carnevale y Roberto Mancini. Sin lugar a dudas una gran selección que se quedó en las semifinales frente a la selección de Argentina, haciendo mucho más por el partido. Argentina jugaba más a la defensiva que la mismísima Italia, pero Italia no pudo descifrar el asunto y por penales terminó quedando eliminada de su propio mundial en las semifinales de esa Copa del Mundo. Italia con una selección realmente maravillosa, de esas selecciones que ya no podemos ver en Italia en las Copas del Mundo, que lleva 3 ausencias de mundiales, pero en ese entonces iba a todas. Italia, como además anfitrión de esa Copa del Mundo, lo podemos ver aquí en el álbum de Panini. Y cambiamos de página, nos encontramos una selección que clasificaba con mucha frecuencia en ese entonces. Hablamos de Austria, debutaría precisamente perdiendo frente a Italia, después jugando frente a una muy buena selección checoslovaca, y finalmente cerrando el grupo frente a Estados Unidos. Como nos podemos dar cuenta, la selección de Austria se clasificó como segunda del grupo 3 de Europa, por debajo de la Unión Soviética y por encima de las eliminadas Turquía, que ya poco a poco se aproximaba a una clasificación, Alemania Democrática, la Alemania Oriental en sus últimas eliminatorias al Mundial antes de volverse a fusionar con la Alemania Occidental, y la selección de Islandia, que en esos momentos pues daba algún batacazo, pero realmente no era una selección que tuviera posibilidades de clasificarse a las Copas del Mundo. Austria presente, una selección muy seria, que en la totalidad de las ocasiones se pasa de serie y que no ha sido protagonista nunca de una Copa del Mundo. Y este equipo tenía un jugador jugando fuera de Austria, el señor Anton Polster, que jugaba en el Sevilla. Por demás, todos jugaban en la liga local, como podemos ver. Pasamos al tercer seleccionado del grupo A, es la selección de Checoslovaquia, la extinta Checoslovaquia, que hoy en día son 2 países, como lo sabemos, la República Checa y Eslovaquia, y en ese entonces era toda una potencia. Bueno, después de su título de la Eurocopa en los años 70, Checoslovaquia seguía siendo una selección muy seria, muy poderosa, y se había clasificado en el grupo 7 de la UEFA, por debajo de Bélgica y por encima de las eliminadas Portugal, la selección de Suiza y Luxemburgo. Y de este seleccionado podemos destacar sin lugar a dudas a su delantero Tomáš Kurabi, con un equipo que goleó a Estados Unidos en el debut y después las cosas, se le complicaron un poco. Clasificó a la segunda fase sin mayor problema la selección de Checoslovaquia con su escudo, como podemos ver en el grupo A de la Copa del Mundo de Italia 90. Y la cuarta selección del grupo A, la chica, no le daban una sola página, sino que le daban 2.
Seguramente por temas comerciales decidieron darle 2 páginas a la selección de los Estados Unidos de Norteamérica, que volvía a una Copa del Mundo 40 años después de su última participación en 1950, cuando dieron un batacazo y le ganaron un partido a los ingleses. Después de su participación también en el año 1930, 60 años después de la primera Copa del Mundo, donde además terminaron en el tercer lugar, hicieron un podio. Los estadounidenses, bueno, era otro mundial, era otro contexto, y quedar tercera en una Copa del Mundo también podía deberse a un buen momento nada más, pero no a un presente real de la selección de los Estados Unidos de Norteamérica, que se había clasificado después de una larga eliminatoria. Habían entrado a jugar desde la vuelta 2, dejando por fuera a la selección de Jamaica, en una CONCACAF que había excluido a México, como nos podemos dar cuenta aquí, por algún asunto que habían cometido, y en la vuelta 3 habían terminado de segundos en el pentagonal. Entre 5 selecciones terminaron de segundos, clasificándose por debajo de la súper sorpresiva Costa Rica, que se clasificaba por primera vez a una Copa del Mundo, y por encima de las eliminadas Trinidad y Tobago, Guatemala y El Salvador. Y de esta selección de Estados Unidos podemos decir que algunos jugadores eran amateur, quiere decir que no tenían un club, que no devengaban un sueldo por jugar al fútbol, por lo menos desde lo oficial, y tenían a jugadores que son estrellas de la historia del fútbol de los Estados Unidos, como Tony Meola, su portero, defensores como Marcelo Balboa, mediocampistas como Paul Caligiuri, un creativo que es posiblemente el mejor jugador de la historia de los Estados Unidos, el nacido en Uruguay Tab Ramos, también John Harkes y su delantero Eric Winalda, jugadores que llegaron a aprender, porque además esta clasificación les caía muy bien, ya que 4 años después serían los anfitriones de la Copa del Mundo. Entonces esta fue una experiencia súper valiosa para la selección de Estados Unidos. Si no se hubieran clasificado a este mundial, posiblemente no hubieran hecho la misma actuación en su mundial 4 años más tarde. Y cambiando de página, nos vamos ya con el grupo B, que era encabezado por la actual campeona del mundo, la selección de Argentina, poderosísima selección que estaba calificada de derecho como campeona mundial. Esto debido a que en los mundiales de 16 y de 24 los campeones del mundo recibían como premio no tener que jugar eliminatorias para el siguiente mundial, cosa que hoy en día sería un castigo. Y prácticamente se habla de que es un castigo debido a que las selecciones necesitan competencia para poder participar en los mundiales, y además al mismo tiempo ya con mundiales de 48 y hasta más selecciones como se está planeando, pues realmente para la selección campeona del mundo no se convierte en un asunto riesgoso el hecho de jugar una eliminatoria al mundial. Y de esta selección argentina, que llegaba a defender su segundo título mundial conseguido en México 86, nos encontramos a su portero Neri Alberto Pumpido, que lastimosamente se lesionó en el debut en la derrota frente a la selección camerunesa. Como nos podemos dar cuenta aquí, el primer partido era frente a Camerún, un 8 de junio, después la Unión Soviética y después Rumania. Realmente pasó apuros la selección argentina para clasificarse de esta primera ronda. Lo logró como una de las mejores terceras, y así, poquito a poco, empatando y ganando por penales, logró llegar hasta la gran final, en donde, increíblemente y de forma polémica, terminó perdiendo el partido de manera injusta por una pena máxima inexistente, con la que perdieron el título mundial de ese Italia 90. Y aquí tenemos que decir que su portero Salvador, su gran estrella de esa Copa del Mundo, no aparece en este álbum. Hablamos de Sergio Goycochea, un portero muy joven que terminó siendo el titular tras la lesión de Pumpido. Y su otro portero, Luis Alberto Islas, que siempre estuvo sentado en la banca a pesar de que Pumpido se había lesionado. Realmente el que, al final de cuentas, el que salvó a Argentina y los llevó hasta la gran final fue su portero Sergio Goycochea, que lo salvó innumerables veces y además, al mismo tiempo,
con un gran orden táctico defensivo. Una selección que tuvo que jugar a la defensiva en esta Copa del Mundo debido a que su gran capitán y su gran estrella Diego Armando Maradona sufría de una lesión crónica en uno de sus tobillos y por lo tanto no pudo rendir al máximo. Maradona, sin embargo, a pesar de todo, fue el artífice de uno de los triunfos más importantes de Argentina en la historia de los mundiales y fue esa victoria por 1-0 frente a la selección de Brasil después de todo el desperdicio de Brasil que estrelló balones en el palo. Incluso hay una acción en la que estrella 3 balones en el palo en cuestión de poco más de minuto y medio y así todo Argentina logró meterse hasta la gran final, derrotando grandes rivales como Brasil en octavos de final, Yugoslavia en los cuartos de final, Italia en la semifinal y llegó hasta la gran final bastante agotada después de enfrentar a semejantes rivales frente a una selección alemana que los atacó todo el partido, pero al final de cuentas no podía descifrar el cerrojo defensivo argentino y terminó siendo, gracias a un árbitro de apellido Codesal de nacionalidad mexicana, que la selección de Alemania logró vencer a esta Argentina y coronarse campeona del mundo. También hay que destacar a Óscar Alfredo Ruggeri en la defensa, a Néstor Ariel Fabri también en la defensa, a Julio Jorge Olartico Echea también en la defensa, a Juan Ernesto Simón. Tenía una gran línea defensiva de la selección argentina, Néstor Rolando Clausen también hay que destacarlo. En el medio campo a Ricardo Omar Giusti, a Sergio Daniel Batista, jugadores además que venían de ser campeones en el 86, a Pedro Antonio Troglio, a Jorge Horacio Basualdo, ellos en el medio campo defensivo, a Jorge Luis Burruchaga en el medio campo ya ofensivo, al señor Diego Armando Maradona, que tuvo el mejor prime de la historia de un jugador, de cualquier jugador en una Copa del Mundo, como lo fue su actuación, brillante y maravillosa actuación en el Mundial del 86, y en la delantera a un salvador, como fue Claudio Paul Canilla, que marcó en el momento en el que tenía que marcar ese gol frente a la selección de Brasil, e hizo uno de los goles más célebres de toda la historia de los mundiales, y también tenía a Ariel Eduardo Balbo y al señor Jorge Alberto Valdano, que la verdad no tengo el recuerdo de haberlo visto en este Mundial del 90. Bueno, los argentinos me dirán que sí o que no. Ustedes pueden comentar. Valdano, que era titular de la selección argentina en el 86 y aparecía también en el álbum del 90, aunque parece que ya no estaba en su prime. Argentina, subcampeona del mundo en Italia 1990. Cambiamos de página, estamos en el grupo B y nos encontramos a la Unión Soviética, una selección muy poderosa pero que al final de cuentas no cuajaba bien en las Copas del Mundo, solo un cuarto lugar en una edición en el año 1962, ya hace bastante tiempo, 28 años atrás del Mundial del 90, pero la Unión Soviética era una selección que siempre se clasificaba, incluso ya como Rusia, ya no como la Unión Soviética, se clasificaron para el Mundial del 94, después vino la crisis y bajó considerablemente su nivel. Hoy en día todas las delegaciones deportivas rusas están excluidas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y por supuesto porque siempre ha habido un sentimiento antisoviético y antirruso en toda Europa. Entonces la UEFA, la FIFA aprovechan para excluirlos de toda competición como los Juegos Olímpicos o las eliminatorias para los Mundiales de Fútbol. No obstante, en ese entonces la Unión Soviética participaba y fue el último mundial de la Unión Soviética como tal, porque faltaban meses para que ya desapareciera por completo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual quedaron 15 o 17 países, y Rusia, por supuesto, fue la más importante de esas repúblicas soviéticas. Ellos se habían clasificado en el primer lugar del grupo 3, por encima de Austria, que también clasificó, y de las eliminadas Turquía, Alemania Oriental, Alemania Democrática y la selección de Islandia. Y de esta selección hay que destacar a su delantero Oleg Protasov, que jugaba en el Dinamo de Kiev, hoy Ucrania, y también su defensor Oleg Kuznetsov, que también jugaba en el Dinamo de Kiev. Por ahí aparece también su portero Rinat Dazaev, que jugaba en el Sevilla. Y si hay algún jugador de cualquier selección que se destacara en esos momentos y yo no lo he mencionado, ustedes pueden comentarlo aquí en los comentarios. El escudo de la Unión Soviética, último mundial de la Unión Soviética, después 4 años más tarde se clasificaron
como Rusia. Y pasamos a otro de los seleccionados del Grupo B, hablamos de Rumania, que volvía a una Copa del Mundo después de mucho tiempo, que consolidaba su única generación exitosa en la historia del fútbol y que los llevó a 3 mundiales consecutivos, el del 90, el del 94 y del 98. Su prime fue en el 94, pero en 1990 ya se lograron clasificar con algunos jugadores realmente muy destacados como el defensor Dan Petrescu, como los volantes George Popescu y el centro delantero George Hagi, que jugaba en el Steaua de Bucarest, el llamado Maradona de los Cárpatos. Y también vamos a destacar al delantero Marius Lakatos, una selección que aunque cambió mucho con relación a la de 4 años más tarde, que estuvo cerca de hacer historia, pero al final no logró pasar al cuadro de honor a las semifinales de la Copa del Mundo, porque en cuartos de final se encontraron con otra selección que sí hizo historia y fue la Suecia del 94, pero este equipo rumano ya marcaba un camino. Aunque eso sí, nadie sospechaba que en el 94 fueran a tener una selección tan poderosa. Ellos terminaron de líderes del Grupo 1, clasificando por encima de Dinamarca, Grecia y Bulgaria. Fueron la única selección clasificada de ese Grupo 1 de la UEFA. Y jugaron el Grupo B frente a la Unión Soviética, Camerún y Argentina. Y ya nos encontramos la primera parte compartida de 2 selecciones chicas en el álbum del Mundial de Panini de 1990. Hablamos de la chica del Grupo B, que fue Camerún, y la más chica del Grupo C, que fue Costa Rica. Obviamente esto antes de jugarse el Mundial, porque tanto Camerún como Costa Rica fueron revelaciones en este Mundial. Le hubieran dado 2 páginas completas a estas 2 selecciones y no a Estados Unidos, por ejemplo, que por temas comerciales le dieron página completa, pero en este caso la selección de Camerún solo recibió 1 página y Costa Rica también solamente recibió 1 página. Los camerunenses que se clasificaron haciendo parte del Grupo C de África y por encima de Nigeria, Angola y Gabón. Camerún ya se clasificó a esta Copa del Mundo, lograron una gran actuación en 1982, donde se fueron empatando sus 3 partidos, quedaron eliminados en la primera fase, pero se fueron invictos de la Copa del Mundo del 82, y en el 90 lograron su clasificación después de haber liderado este grupo, en donde Nigeria ya estaba cerquita a clasificarse, en la vuelta a 3 derrotando a la selección de Túnez 2-0 y 0-1 en ambos partidos, clasificándose y logrando ser la revelación, nada más y nada menos que debutaron ganándole en el partido inaugural de esta Copa del Mundo a la selección de Argentina, actuales campeones, por 1-0. Después frente a Rumania volvieron a ganar y en el último partido de esa primera ronda terminaron cayendo por goleada frente a una ya eliminada prácticamente Unión Soviética, pero porque jugaron con todos sus suplentes bastante relajados. Después en la ronda de octavos de final lograron ganarle a Colombia en tiempo de reposición con un gol bastante célebre que fue el error de René Higuita, que se encontraba casi en la mitad del campo, y Roger Mila, como dicen por ahí, le robó la cartera, salió corriendo y marcó el segundo gol de esa selección camerunesa, un Roger Mila que apareció en el álbum del 82, pero no apareció en el álbum de Italia 90, tenía 38 años, era bastante veterano en esas épocas. Tener 38 años y jugar al fútbol era un asunto bastante extraño, no como ahora que los jugadores alcanzan estas edades con un poco más de facilidad gracias a la tecnología, a los cuidados y al tema científico relacionado con el fútbol, pero en esas épocas era realmente una rareza. Y Camerún llegó hasta los cuartos de final, donde perdería un partido realmente impresionante por 3-2 frente a la selección de Inglaterra. Ahí tenemos a Camerún, que su arquero suplente en este álbum terminó siendo el titular, Thomas Nokono, y selección de la cual podemos destacar a su defensor Jean-Claude Pagal, a sus mediocampistas Emile Mbou, André Kanabijic, Louis-Paul Mfede, Cyril Makanaki y su delantero François Omanbijic. Todos jugadores que se encontraban en Europa, principalmente en Francia. Esta selección de Camerún que tuvo su gran prime histórico en ese Mundial de 1990. Todos nos imaginábamos que se iban a volver una potencia africana, lo fueron, pero al final de cuentas en los mundiales de fútbol no volvieron a tener una actuación de estas características, todo lo contrario, entraron en decadencia a pesar de que tuvieron un gran jugador como el caso de Samuel Eto'o, que hizo más cosas en su club que en la selección, y al final de cuentas ahora Camerún está prácticamente borrado del mapa y no volvieron
a una Copa del Mundo, como quedaron en este caso eliminados en 2026. En decadencia, una selección de Camerún que dejó una gran imagen en los mundiales del 82 y del 90. Y la otra selección que tenemos aquí, dentro de las chicas, entre comillas, que fueron grandes sorpresas, nos encontramos a la debutante Costa Rica, abriendo el grupo C de esta Copa del Mundo, que se había clasificado, jugando desde la vuelta 1 de la CONCACAF, eliminando a la selección de Panamá. Después en la vuelta 2 pasando de manera automática gracias a que México había sido excluida. Y en la vuelta 3 terminando como líder del grupo de la CONCACAF, clasificándose por primera vez en su historia, por encima de la también clasificada Estados Unidos y de las eliminadas Trinidad y Tobago, Guatemala y El Salvador. Y de esta selección costarricense hay que destacar sin lugar a dudas a su portero Luis Gabelo Conejo, un portero realmente extraordinario. Hoy en día se habla de Keylor Navas, pero por supuesto que Luis Gabelo Conejo fue un portero además salvador en partidos clave como los encuentros frente a Escocia, Brasil y Suecia en la primera ronda. Después terminaron eliminados cayendo por goleada ante Checoslovaquia en los octavos de final. No obstante, esta selección de Costa Rica realmente hizo historia y tenía un nivel muy superior a la Costa Rica de hoy en día, que carece lamentablemente de ambición para triunfar en el mundo del fútbol. Y de esta selección costarricense también podemos destacar a su delantero Hernán Medford, un equipo que desde la humildad jugó muy enfocado a hacer un gran mundial y realmente hicieron un gran mundial, sobre todo en esa primera fase, dejando por fuera como siempre a selecciones que en teoría son muy superiores a ellos como Escocia y Suecia. Perderían frente a Brasil, pero sus victorias frente a Escocia y Suecia fueron claves. Posiblemente esas victorias de Costa Rica en este Mundial del 90, también en el Mundial de 2014, se dieron por exceso de confianza de sus rivales, pero los partidos hay que ganarlos y Costa Rica logró ganar esos dos encuentros en el Grupo C de la Copa del Mundo de 1990, metiéndose en los octavos de final, algo que nadie se esperaba, porque sus compañeros de CONCACAF prácticamente nunca se clasificaban a una segunda ronda, con excepción de México cuando era local, cuando era anfitrión del Mundial, pero en campo neutral o en otros campos, prácticamente nunca se clasificaba México en ese entonces a una segunda ronda, y Costa Rica sí que lo logró. El Grupo C lo complementaba nada más y nada menos que su cabeza de grupo. El Grupo A lo comandaba Italia, el Grupo B lo comandaba Argentina y el Grupo C lo comandaba la selección de Brasil, campeona del mundo en 1990, porque habían sido campeones en el 58, 62 y 90. Una selección que siempre genera todas las expectativas, que siempre es favorita, pero en el 90 tuvieron su peor participación en tiempos recientes en Copas del Mundo, porque quedaron eliminados en ronda en la vuelta de 16. En la segunda fase de la Copa del Mundo, un asunto completamente inédito y curioso en los últimos tiempos, Brasil, después de haber clasificado de primera de su grupo, ganando por poco frente a Suecia, frente a Costa Rica y frente a Escocia, creo que siempre ganaron por mínimas diferencias, en octavos de final, siendo muy superiores en el campo a su rival, pero no anotaron el gol, también por, yo diría que mala suerte, ¿no? Cuando un balón se estrella 3 veces en el palo en cuestión de un minuto, podemos hablar posiblemente de mala suerte, ¿no? Pero también hay asuntos de puntería que hicieron que Brasil no lograra marcar diferencia frente a la selección argentina, una selección argentina que estaba en declive, y este equipo brasilero terminó eliminado en el clásico sudamericano, y el que prácticamente es uno de los más importantes clásicos del mundo entero, el de Argentina y Brasil. Quedaron eliminados en octavos de final, siendo favoritos como siempre lo son, y de esta selección brasilera pues destacamos a su portero Tafarel, que jugaba su primera Copa del Mundo, a los defensores Ricardo Gómez y Aldair, también a Ricardo Rocha, a Branco, que tenía una pegada impresionante, a los centrocampistas Jorginho, Alemão, Dunga, que también tenía unos tiros libres impresionantes, y a sus delanteros Bebeto, uno de los delanteros más completos que he visto en la historia del fútbol, Careca, que jugaba su última Copa del Mundo, y Romario, el Chapulín, un fenómeno total, un impresionante definidor, y que posiblemente era su figura más rutilante. Brasil se había clasificado en el grupo 3 de la CONMEBOL por encima de las eliminadas Chile y Venezuela, además con la vergüenza del episodio en el Maracaná
cuando el portero chileno Rojas se autoflageló para tratar de manipular las cosas. Después se retiraron del campo y eso hizo que Brasil, aunque ya estaban clasificados por resultado, terminaran por escritorio ganando ese último partido. Bueno, Brasil era muy superior a Chile y con el empate estaban clasificados, el partido estaba empatado, pero al final de cuentas, por el retiro del campo en el Maracaná, de eso podremos hablar en otro video, de la selección chilena, la selección de Brasil terminó clasificándose a esta Copa del Mundo y, como ya les dije, llegaron nada más que hasta los octavos de final de esa Copa del Mundo. Y pasamos ahora a otro de los seleccionados del grupo C. Hablamos de Escocia, una selección que en esos tiempos se clasificaba con muchísima frecuencia, no como ahora, que desaparecieron desde el 98 y volverán en el año 2026 gracias a que es un mundial de 48. Si fuera un mundial de 32, Escocia no se habría clasificado. En ese entonces todavía se clasificaban, a pesar de que nunca fueron protagonistas de una Copa del Mundo. No podemos decir que Escocia haya hecho un buen mundial. Creo, este es un dato que tengo que confirmar, que nunca Escocia ha clasificado a una segunda ronda de una Copa del Mundo, siempre hasta la primera ronda, y 1990 no fue la excepción. La selección escocesa terminó segunda en su grupo, el 5 de la UEFA, por debajo de la poderosísima Yugoslavia y por encima, eliminando a Francia, que quedó por fuera de esa Copa del Mundo, a Noruega y a la selección de Chipre. Una selección escocesa que siempre la conocemos por su uniforme elegante, uniforme tradicional, y que, como ya sabemos, terminaron eliminados en la primera ronda, bonito escudo, de esta Copa del Mundo. Y el grupo C lo cerraba la selección de Suecia, que volvía a un mundial después de algún tiempo, desde los años 70, si no estoy mal. Los suecos estaban generando una gran generación que en el 94 tuvo su prime, en el 90 la verdad fracasaron, pero muchas veces hay fracasos que después generan éxitos, y el fracaso fue tan grande para Suecia en el Mundial del 90 que perdieron sus 3 partidos en los cuales participaron. Los suecos hicieron parte del grupo 2 de la UEFA y terminaron de líderes por encima de Inglaterra, que también clasificó, y de las eliminadas Polonia y Albania. Y de aquí poco podemos destacar, posiblemente su portero Tomás Ravelli, que hizo parte de esta selección sueca. Después, los que movieron al equipo en 1994 no aparecieron en este álbum del 90 y probablemente no hicieron parte de la nómina que viajó a Italia. Y entramos ya con el grupo D. Nos encontramos a la selección de Deutschland, BRD, la selección de Alemania Occidental, último mundial de Alemania Federal o Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, por sus siglas en español RFA, ya que el muro de Berlín ya había caído y Alemania estaba a punto de reunificarse de nuevo. Por lo tanto, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental se unirían y a partir del 94 volverían a ser una sola. La selección de Alemania Occidental, al mismo tiempo aquí estamos viendo al equipo campeón de ese certamen del Mundial del 90, ya habían jugado 2 finales consecutivas, las habían perdido en el 82 frente a Italia, en el 86 frente a Argentina y en el 90 jugaban su tercera final consecutiva, no se les podía escapar, la tercera fue la vencida y terminaron siendo campeones del mundo, eso sí, con una jugada discutida, polémica, claramente no fue penal, frente a la selección de Argentina en el minuto 85 y con ese gol solitario en el partido definitivo, la selección de Alemania Occidental se coronó campeona del mundo en un partido que todo parecía indicar que se iba a la reposición, pero de esta manera, de manera polémica, una vez más, porque en el 54 no cabe la menor duda que hubo un robo descarado frente a la selección de Hungría, pues bueno, en el año 90 el robo, a pesar de que en el campo jugando a la pelota eran más que Argentina, pero no podían marcar el gol y el gol se los regaló un árbitro mexicano de apellido Codesal que terminó dándoles esa pena máxima con la cual se coronaron campeones. No obstante, el camino de Alemania
occidental en esta Copa del Mundo tiene mucho más que esa jugada específica, ya que tuvieron una primera ronda realmente impresionante, empezando por la goleada que le metieron a la selección de Yugoslavia por 4-1. Yo creo que los yugoslavos entraron muy nerviosos en este partido y Alemania llegó sobre revolucionado, los golearon 4-1. Después el partido frente a una de las selecciones más débiles de esta Copa del Mundo, junto con Estados Unidos, la de los Emiratos Árabes Unidos, una debutante, goleándolos por 5-1, y después, probablemente muy agrandados, se excedieron un poco en confianza, aunque ellos desde el primer minuto estuvieron atacando y buscando el partido frente a una selección de Colombia, novata Colombia, que volvió a un mundial desde 1962. El partido no se le resolvió, Colombia defendió muy bien ese encuentro, también perdió una cantidad de opciones desde la primera parte con la que hubieran podido irse adelante, pero un partido realmente muy especial, en la cual Pierre Littbarski marcaba el primer gol a los 88 minutos, 4 minutos después, con 2 de adición, con tiempos en donde casi no había adición, el jugador Freddy Rincón marcaba el empate y le daba la clasificación como una de las mejores terceras a la selección de Colombia. Un empate realmente impresionante, un partido célebre en la historia de los mundiales, que por ejemplo las páginas de la FIFA, las cuentas de la FIFA lo recuerdan con relativa frecuencia. La selección de Alemania pasó de primera de grupo, después en octavos de final se encontraron a la selección de Holanda, ganándole por la mínima 2-1, y más adelante avanzando en los octavos de final frente a Checoslovaquia, en las semifinales frente a la selección de Inglaterra. Después de un duro empate, la selección de Alemania terminó clasificando por penales y en el partido definitivo ganándole de la manera que ya dijimos a la selección de Argentina. Alemania sí fue más durante el transcurso de ese encuentro, pero el gol no llegó de manera lícita, fue una pena máxima, como ya lo sabemos, completamente polémica. Y de esta selección alemana hay que destacar, su escudo, tradicional escudo que tiene toda esa estética modernista alemana, el portero Bodo Igner, los defensores Thomas Berchtold, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Andreas Bremer, que era uno de los líderes y que además marcó el gol de penal en ese encuentro definitivo. En el medio campo defensivo un Stefan Reuter, en el medio campo un Andreas Möller, su gran Kaiser en esos tiempos Lothar Matthaus, el jugador Olaf Stone. También hay que destacar a Uwe Wein, a Thomas Hessler, al ya treintañero Pierre Littbarski y a los delanteros Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, que jugaba su primera Copa del Mundo. Una selección muy poderosa, la más poderosa del mundo en esos tiempos, y lo demostraron en esta Copa del Mundo, coronándose tricampeones del mundo después de haber sido los campeones en 1954, como ya lo sabemos de manera polémica, y 1974 en su casa, ganándole la final a la selección de Holanda. En el 54 le ganaron el mundial a la mejor selección de esos tiempos, que era la de Hungría, y en el 90 ganándole a la selección argentina, como ya lo comentamos. Los alemanes occidentales terminaron segundos de su grupo 4, por debajo de una Holanda que era la campeona de Europa y por encima de las eliminadas Finlandia y la selección de Gales. Sin lugar a dudas, una gran selección de Alemania, a pesar de que ganaron ese mundial de manera polémica, pero no podemos dejar de reconocer el poderío de esta selección. El grupo D lo complementaba la selección de Yugoslavia, que ya estaba entrando en terrenos complicados desde lo político y desde lo social, pero que como siempre Yugoslavia da unos jugadores realmente impresionantes. La hoy Yugoslavia, que son 6 países, Croacia es la selección más destacada y realmente son países muy pequeños. Si bien Yugoslavia tampoco era muy grande, pero de ahí quedaron 6 países, 3 idiomas por lo menos, porque sus billetes, los billetes yugoslavos, estaban escritos en 3 idiomas, y sin lugar a dudas que esto era un rompecabezas, una colcha de retazos unida a la fuerza, y por eso el proyecto de Yugoslavia no funcionó. No obstante, como selección de fútbol, sí que fueron toda la vida muy poderosos, y les tocó un grupo en el que empezaron muy mal frente a la selección de Alemania Occidental, cayendo por goleada. Después
compensaron el asunto venciendo a Colombia en un partido realmente increíble, con una Colombia bastante novata que por falta de oficio terminó perdiendo ese encuentro. No obstante, Yugoslavia era muy poderosa y finalmente goleando a la selección de Emiratos Árabes Unidos, con la que se clasificaron a la ronda de octavos de final, dejando por fuera a la selección española y quedando eliminados en cuartos de final frente a la selección de Argentina después de un empate durísimo. En la tanda de penales, Yugoslavia terminó eliminada en cuartos de final de esa Copa del Mundo antes de entrar en ese terrible conflicto que los devastó, a pesar de que ellos se siguieron clasificando más o menos. Pero este fue el último mundial de Yugoslavia, si no estoy mal, porque en el 94 estaban devastados en plena guerra de Sarajevo. Y en el 98 ya las selecciones que participaron fueron las de la antigua Yugoslavia, Croacia, que logró un podio, un tercer lugar en aquel mundial. Ellos hicieron parte del grupo 5 de la UEFA, terminando de líderes y además con una campaña realmente excelente de 6 victorias y 2 empates en 8 encuentros, y por encima de la también clasificada Escocia y de las eliminadas Francia, Noruega y Chipre. Y de esta selección yugoslava no cabe la menor duda que tenemos que destacar a su volante Srećko Katanec, también a su volante Dragan Stojković, a un volante muy talentoso que era Robert Prosinecki y a su delantero Zlatko Vujović, entre otros delanteros que realmente eran impresionantes de esta selección yugoslava, entre otros jugadores que realmente eran impresionantes esta Yugoslavia que llegó hasta los cuartos de final. Y ahora nos encontramos a la célebre selección de Colombia de 1990. Colombia volvía a una Copa del Mundo después de 28 años. Habían tenido su primera experiencia mundialista como una experiencia nada más en el Mundial de Chile 62 y ya con otra generación, después de 2 o 3 generaciones de futbolistas, lograban nuevamente su clasificación a una Copa del Mundo. La selección de Colombia terminó venciendo a Paraguay y a Ecuador en el grupo 2 de la CONMEBOL y en una repesca intercontinental después de haber sido líder de grupo. El grupo 2 de la CONMEBOL terminaron venciendo a la selección de Israel por muy poco, 1-0 en Barranquilla y 0-0 en Tel Aviv. Colombia terminó clasificándose a esa Copa del Mundo de 1990 con una generación dorada realmente impresionante, con unas fachas, con unos looks realmente impresionantes. Algunos de sus jugadores estaban completamente a la moda, parecían incluso integrantes de los Guns N' Roses, como el caso de Carlos Alberto Valderrama, jugador que en ese momento jugaba en el Montpellier francés, que había nacido en Santa Marta 28 años atrás, y otros jugadores célebres como su portero José René Higuita, que jugaba en el Atlético Nacional, y de aquí podemos destacar también al ya desaparecido defensor Andrés Escobar, también a Luis Carlos Perea, Carlos Mario Hoyos, al señor Alexis Antonio Mendoza, después entrenador de fútbol, al volante defensivo Leonel de Jesús Álvarez, al gran volante de creación y llave de Valderrama, Bernardo Redín, como ya lo dijimos, a Carlos Alberto Valderrama, un 10 excelso de esta selección de Colombia, y a sus delanteros Arnoldo Alberto Iguarán, que creo que lo sacaron antes de jugar esa Copa del Mundo, a Rubén Darío Hernández, que tampoco jugó esa Copa del Mundo, si no estoy mal, y a John Jairo Trelles, un jugador que protagonizó una anécdota bastante grande, y es que en Boca Juniors decidieron contratar a Trelles en lugar de contratar a Ronaldo Nazario da Lima en algún momento de la historia de los años 90. Trelles realmente no era un gran delantero, pero siempre se movió por ahí, hizo cosas algo interesantes y al final de cuentas esta selección de Colombia tuvo una muy buena experiencia en ese Mundial de 1990, ganándole a los Emiratos Árabes Unidos con su escudo, el balón, escudo clásico, perdiendo frente a Yugoslavia por poco realmente, a pesar de que Higuita al final salvó tapando un penal con el que las cosas se hubieran podido ir 2-0, perdieron 1-0 frente a la selección yugoslava y empatando un partido realmente histórico frente a la selección de Alemania Occidental, clasificando a los octavos de final como una de las mejores terceras y perdiendo en el tiempo extra frente a una selección de Camerún, seguramente por exceso de confianza de esta selección colombiana, que peca por lo general
de exceso de confianza después de lograr un gran resultado, como el empate frente a los alemanes, que venían de golear a todo el mundo, pero en los octavos quizás se confiaron porque jugaban frente a Camerún y perdieron en el tiempo extra, además en un partido en el que Colombia tuvo mala suerte porque un Freddy Rincón, que no aparece en este álbum, estrelló un balón en el palo realmente increíble cuando el partido se encontraba 0-0. Y esa fue la actuación de Colombia y esa fue la presencia de Colombia en este álbum de Panini del Mundial de Italia 90. Los grupos D y E se cerraban y se abrían respectivamente con dos selecciones asiáticas, selecciones chicas, que por lo tanto compartían el espacio, como nos podemos dar cuenta aquí. Y en el grupo D hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, único mundial al que se clasificó en una Copa del Mundo, único mundial en el que participó hasta ahora. Han estado cerca, en el 2026 estuvieron cerca ya con 48 selecciones participantes, pero los Emiratos Árabes Unidos son una selección que después del 90 no pudieron volver a clasificarse, por lo menos hasta ahora, hasta el momento en el que se graba este video, casi a mediados del año 2026. Los Emiratos Árabes Unidos hicieron parte en la vuelta 1 del grupo 3, quedando por encima de Kuwait y de Pakistán, y después en la vuelta 2 terminaron segundos del grupo asiático por debajo de Corea del Sur. Aquí vamos a ver precisamente a la otra selección, la que acabamos de mencionar, y por encima de las eliminadas Qatar. Vea usted, Qatar estaba a punto de clasificarse en ese momento, China, que solo ha logrado una clasificación en su historia, Arabia Saudí, que no lo logró, y Corea del Norte, selecciones tradicionales de Asia, pero que en ese mundial solo daban 2 cupos, y en un hexagonal de 6 selecciones, las clasificadas fueron Emiratos Árabes Unidos y la selección de Corea del Sur, que lo volvía a lograr después de haberse clasificado para el Mundial de México 86. Estaban creciendo desde el 86. Corea del Sur no ha faltado a ninguna Copa del Mundo y ahora menos, ya que hay más cupos por Asia. Son un trabajo estable, serio, muy coreano como tiene que ser, y ellos hacían parte del grupo E. Su clasificación se dio después de haber terminado primeros en el grupo 4 de la vuelta 1 por encima de Malasia, Singapur y Nepal, y en la vuelta final, como ya les comenté, liderando el grupo asiático por encima de la también clasificada Emiratos Árabes Unidos, United Arab Emirates, y las eliminadas Qatar, China, Arabia Saudí y Corea del Norte, selecciones que después más adelante sí lograrían clasificarse. La selección de Corea del Sur, bueno, si bien la selección de Emiratos Árabes Unidos perdió sus 3 partidos de manera contundente y siendo muy inferiores frente a Colombia 2-0, frente a Alemania Occidental 5-1 y frente a la selección de Yugoslavia 4-1, la selección de Corea del Sur hizo un mejor mundial, ya que jugaron frente a Bélgica, España y Uruguay, y lograron un empate que fue histórico en su momento para ellos frente a la selección uruguaya. Corea del Sur parte del grupo E, y ya entrando en materia con este grupo E de la Copa Mundial de Italia 90 nos encontramos a Bélgica, una selección muy seria que a pesar de todo no logró ratificar su buena campaña en el Mundial del 86, pues en el 90 no tuvieron tan buen Mundial, pero de aquí podemos destacar a su portero Michel Prudhomme, que era el sucesor natural de Jean-Marie Pfaff, una leyenda del pórtico de la selección de Bélgica, y de aquí destacamos a su volante Frankie van der Elst, o un volante realmente out of context en la historia del fútbol belga, y hablamos de su número 10 Vincenzo Scifo, a su ya veterano volante de creación y media punta Jan Keulemans, una selección de Bélgica que terminó primera del grupo 7 de la UEFA por encima de Checoslovaquia, que también clasificó, y las eliminadas Portugal, la selección de Suiza y Luxemburgo. Bélgica en el grupo E de esa Copa del Mundo. Ese mismo grupo E tenía también a una selección de España que en ese entonces se le llamaba la Furia Roja, porque desde lo metafórico eran como ráfagas, que no era continua, pero lanzaba ráfagas de furia y con eso lograba al menos llegar hasta los cuartos de final, lo que ellos marcaron después y llamaron después la maldición de cuartos, porque España, después de quedar en el cuarto lugar en el Mundial de 1950, en un cuadrangular final que se hizo en esa Copa del Mundo, un mundial único porque no jugó una final, sino que jugó un cuadrangular. Después de esa actuación, la selección española no había logrado meterse en unas semifinales de una Copa del Mundo, y el Mundial del 90 no fue la excepción. De España en el grupo E de la Copa del Mundo del 90 podemos destacar a su portero Andoni Zubizarreta, a su volante Miguel González Michel, jugador del Real Madrid y célebre
por esa acción en la que aparece toqueteando al jugador Carlos Valderrama, que hacía parte del Valladolid. Michel jugaba en el Real Madrid, una acción realmente singular en la historia de los mundiales. Y a su delantero Emilio Butragueño, que ya no estaba en su prime fue el Mundial del 86, pero que aquí en el 90 seguía siendo parte, era titular indiscutible de esta selección española, que se había clasificado en el primer lugar del grupo 6 de la UEFA como líder de grupo por encima de la República de Irlanda y de las eliminadas Hungría, que ya quedaba eliminada de un mundial, después del 86 ya no volvieron, Irlanda del Norte, que tampoco volvió a un mundial, y la débil selección de Malta. España, parte del grupo E, una selección que llegó hasta los octavos de final de esa Copa del Mundo en 1990. Eliminados por la selección de Yugoslavia, si no estoy mal, con un gol en los últimos minutos de esa selección yugoslava. Seguimos con el grupo E y ahora nos encontramos a una selección de Uruguay que en esos tiempos a veces se clasificaba, a veces no. En el 86 lo lograron, pero tuvieron un mundial bastante extraño, cayendo por goleada frente a Dinamarca, no haciendo una gran actuación. Y después en el 90 no fue la excepción, porque en el 86 llegaron hasta los octavos, perdieron frente a Argentina, habían perdido otro partido frente a la selección de Alemania, otro frente a la selección de Dinamarca, que fue el que ya les comenté por goleada. Y en el 90 hicieron parte de este grupo frente a España, Bélgica y Corea del Sur. Los uruguayos no pasaban por su mejor momento, pero de aquí tenemos que destacar a su volante 10 delantero, era un media punta, era el cerebro del equipo y jugaba en el Marsella francés en ese entonces, Enzo Francescoli, también conocido en habla hispana como Francescoli. Los uruguayos clasificaron por el grupo 1 de la CONMEBOL, liderando su zona frente a las selecciones de Bolivia y Perú. Frente a Bolivia ganaron por diferencia de goles, es decir que estuvieron muy cerquita de no clasificarse a la Copa del Mundo, pero la diferencia de goles los salvó. Y de aquí también podemos destacar a su volante Pablo Bengoechea y a sus mediocampistas Rubén Paz y Antonio Alzamendi, así como al delantero Rubén Sosa, una selección uruguaya que tenemos que tener en cuenta que es el país más pequeño de la CONMEBOL en cuanto a cantidad de habitantes, pero en cuanto a rendimiento futbolístico son la tercera grande de la CONMEBOL, a pesar de que en el siglo XXI no han logrado marcar una gran diferencia, pero se clasifican con solvencia a las Copas del Mundo hoy en día. En los 80, en los 90, a veces sí, a veces no, se clasificaban y ahí estuvieron en el Mundial de 1990. Hay que destacar que para tener alrededor de 3,5 millones de habitantes, realmente los uruguayos respiran fútbol, son una de las selecciones, son uno de los países más aficionados al fútbol que existen en el mundo entero. Y ya entramos con el grupo F de esta Copa del Mundo del 90, de este álbum del 90. Hombre, si ustedes quieren ver los anteriores álbumes, el de México 70, el de Alemania Occidental 74, el de Argentina 78, el de España 82 o el de México 86, solamente es que entren a nuestro canal de YouTube y le peguen una ojeada a los demás videos que ya hemos publicado, y los vamos a publicar todos con esta colección de álbumes, colección personal de álbumes de los mundiales Panini, en donde la mayoría de los álbumes son originales y unos cuantos son reimpresos. Aquí estamos viendo que en algunos casos tenemos los dos, el reimpreso en versión internacional y el original en versión colombiana, que son exactamente iguales. Prácticamente la diferencia está un poco en la portada en algunos casos, en otros son la misma portada, pero en unos casos específicos también la portada cambia, y algunas publicidades que aparecen en los álbumes locales, que también comentamos en estos videos aquí en nuestro canal Viva Sports y el canal Colección Personal de Álbumes de los Mundiales Panini. Nos encontramos, como ya les había dicho, a la selección de Inglaterra, que volvía a una Copa del Mundo después de su decepción en el 86, cuando habían quedado eliminados frente a la selección argentina. Y de aquí podemos destacar a su portero Peter Shilton, que ya tenía 41 años cuando se jugó esta Copa del Mundo, casi 42. A su mediocampista Paul Gascoigne, también al señor Brian Robson, que después fue un entrenador, y no cabe la menor duda que su delantero y artillero Gary Lineker, que aunque no hizo el mismo Mundial del 86, pero en el 90 era el titular
indiscutible. La selección inglesa terminó segunda del grupo 2 de la UEFA por debajo de Suecia y por encima de las selecciones de Polonia y Albania. Inglaterra terminó segunda del grupo F de esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Italia 90 y lograron un mundial relativamente bueno para la historia inglesa, que solamente han quedado campeones una vez cuando lo jugaron de local y de manera polémica con un gol fantasma que marcaron en la final frente a una selección alemana con un partido que era prácticamente un candado. Estaban 2-2 y con ese 3-2 desatornillaron el asunto, terminaron ganando la final 4-2 con ese gol fantasma que nunca existió, y en el 90 lograron una actuación positiva porque de resto no habían logrado nada importante, nada trascendente en la historia de los mundiales, ya que la selección inglesa terminó jugando el partido por el tercer puesto y concluyeron en el cuarto lugar del grupo tras perder por penales frente a la selección alemana en las semifinales y en el encuentro de consuelo, en el partido de consuelo frente a la selección italiana. Inglaterra, que aquí lo podemos ver en esta Copa del Mundo de Italia 90. En cuartos habían eliminado, por ejemplo, a la selección de Camerún, como ya lo comentamos. El grupo F también lo integraba la selección de Holanda o Países Bajos, como se le conoce ahora. Bueno, originalmente es Nederlanden, que significa precisamente Países Bajos. No obstante, históricamente siempre los habíamos conocido como Holanda, pero ellos han hecho una campaña luchando para que los conozcamos como Países Bajos. Bueno, ellos quieren que les digamos Países Bajos. Para mí seguirán siendo Holanda. Algunas veces diré Países Bajos como para no cometer redundancias, pero en realidad es muy difícil cambiarle el nombre a un país en el esquema que uno tiene en su mente. Y de aquí podemos destacar a su portero Hans van Breukelen, a su defensor, célebre defensor Ronald Koeman, que diría yo que fue más exitoso como entrenador, aunque como jugador también fue una celebridad. También al defensor volante Frank Rijkaard, uno de los mejores jugadores en la historia de los Países Bajos. A los mediocampistas Aaron Winter y a sus delanteros el gran Ruud Gullit, con el cual habían quedado campeones de Europa en 1988, uno de los mejores, sino de todos los tiempos. Y su delantero también célebre que se retiró muy joven, pero que fue un verdadero artillero, Marco van Basten. La selección holandesa, además, en el grupo eliminatorio logró superar a la selección de Alemania Occidental. Ambas se clasificaron en el grupo 4 de la UEFA y dejaron por fuera a las eliminadas Finlandia y Gales. Bueno, les tocó un grupo relativamente fácil porque de 4 clasificaban 2 y las 2 eliminadas no eran selecciones fuertes en el contexto de la UEFA, ni lo han sido nunca tampoco. La selección de Holanda logró clasificar a la siguiente fase en un grupo muy apretado, muy cerrado frente a Egipto, Inglaterra e Irlanda, y terminaron eliminados en los octavos de final frente a la futura campeona, la selección de Alemania Occidental 2-1. Recuerdo ese gol de penal de Ronald Koeman con el cual descontaron en ese partido, pero la selección de Holanda pues dejó un sinsabor porque eran los actuales campeones de Europa y se quedaron por fuera en este mundial en la ronda de octavos de final, eso sí, frente al que sería más adelante el campeón del mundo. El grupo F lo integraba también la selección de Irlanda, la República de Irlanda, que se ha clasificado a poquitas Copas del Mundo y aquí hacía presencia en 1990 los irlandeses. No Irlanda del Norte, sino la República de Irlanda, la que no pertenece al Reino Unido, o Irlanda del Sur, dicho de una manera más coloquial, o IRE en dialecto irlandés. Terminó segunda del grupo 6 por debajo de España, pero también se clasificaron, dejando por fuera a Hungría, una selección que siempre hacía parte de los mundiales y que a partir de aquí del 90 ya no volvió a una Copa del Mundo. Irlanda del Norte, que precisamente hablamos de ellos hace un momento, y que quedaron eliminados después de haber clasificado a varios mundiales consecutivos, y la selección de Malta. Irlanda hizo una Copa del Mundo destacada, clasificando, metiéndose hasta los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Irlanda en el grupo F hicieron mucho más que lo que Irlanda del Norte había hecho en varias participaciones de los mundiales. Y el grupo F, el último grupo, eran 6 grupos de 4 seleccionados cada uno, lo cerraba la otra selección africana. Hablamos de Egipto, que hizo una actuación bastante digna porque no perdió por goleada ninguno de los partidos. Hizo un buen mundial Egipto a pesar de que quedaron eliminados con 2 puntos en 3 partidos, 2 empates en ese grupo F, pero bueno, es que era un grupo realmente complicado frente a los Países Bajos u Holanda
Irlanda y la selección de Inglaterra, sacando 2 empates valiosos. Los egipcios habían quedado en este mundial después de haber derrotado en la vuelta 2 a Liberia, que no sé si ya tenía a George Weah en esos momentos, y después en la vuelta 3 lograron vencer a Argelia, una selección que era la habitual clasificada, derrotándolos 0-0 en la ida y 1-0 en la vuelta. La selección de Egipto terminó clasificándose a la Copa del Mundo de Italia 90 de esta manera y logrando, como ya les hemos dicho, una digna participación. Y ahora lo que vemos son los resultados finales que se pusieron después de la disputa de esta Copa del Mundo y pasamos a la contraportada con el mapa de Italia y los Ciao, ubicados en cada una de las sedes de ese Mundial de 1990, Torino, Milano, Udine, Verona, Génova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari y Palermo. La contraportada en un mundial que tuvo una estética bastante fashionista, como lo pudimos ver en la ceremonia de inauguración, donde aparecieron una cantidad de modelos impresionantes, exhibiendo modelos realmente increíbles, y esa estética modernista, fashionista, fue la que reflejó el logo de Italia 90, y por qué no decirlo también, la presencia de Ciao, una de las mascotas más surrealistas en la historia de las Copas del Mundo. Volvemos a ver la portada internacional, con los jugadores disputando, una portada clásica, célebre, como todas las demás portadas de los álbumes de Panini, y la portada colombiana con el señor René Higuita, que era realmente adorado por el pueblo colombiano, no tanto después de su error frente a la selección de Camerún en los octavos de final, un error que le dolió muchísimo a Colombia, a la afición colombiana, y por eso Higuita, en una entrevista poco después de haber vuelto a Colombia, declaró: espero que Colombia me perdone. Se le perdonó a medias, prácticamente en su totalidad, pero faltó un poco porque siempre dejó marcada la carrera de Higuita esa acción. Después, más adelante, Higuita se inventó algo con el que mucha gente olvidó su error del 90, y fue el tema del escorpión en un partido amistoso en el estadio de Wembley frente a la selección de Inglaterra, en un 0-0, si no estoy mal, en el año 95, con el que Higuita pasó al Hall of Fame, al Hall de la Fama de los jugadores en el mundo entero, y además al mismo tiempo se le consideró el escorpión se la consideró como la jugada del siglo, un asunto cuestionable, pero que realmente pues se entretuvo. No, lo que hacía Higuita era realmente entretenido, un portero que revolucionó el concepto. No obstante, no lo siguieron muchos más, ya que Higuita realmente ponía en riesgo su pórtico de una manera muy arriesgada, y al final de cuentas su estilo tampoco es que se haya propagado mucho. El tema del arquero líbero, un arquero líbero, término alemán que hacía referencia a los jugadores más talentosos, a quienes se les permitía jugar por donde quisieran. Pues bueno, Higuita llegaba con el balón dominado hasta la mitad del campo. Eso también servía de refulgente. A veces los equipos en los cuales él jugaba, el Atlético Nacional, la selección de Colombia, se motivaban mucho cuando él hacía este tipo de cosas. El público realmente se motivaba, pero el costo era bastante alto, a pesar de que solo cometió un error en su carrera, y fue precisamente en el partido más importante que disputó, el de los octavos de final de una Copa del Mundo. Pero casi en todos los partidos él hacía una salida. Frente a Alemania les pintó la cara a los delanteros, los sacaba, salía, le hacían faltas, le pegaban mucho a Higuita cada vez que salía, porque Higuita realmente tenía un control de balón realmente impresionante. Y la única vez que se equivocó, también hay una acción, si nos ponemos a ver, en la que se puede ver claramente que el error no solamente fue de Higuita, sino del defensor central Luis Carlos Perea, que le pasa el balón en el momento que no era, cuando él ya estaba a contrapié y estaba regresando. No era el momento para pasarle el balón, y el error no solamente fue de Higuita, sino que fue compartido con el defensor Luis Carlos Perea en ese partido de octavos de final, en el que Colombia quedó por fuera, enfrentando a una muy poderosa, eso sí, selección africana de Camerún, una de las mejores selecciones africanas de todos los tiempos.
Y también hay que decir, sin lugar a dudas, que que Higuita fue una celebridad, tanto que estamos hablando de él en estos momentos, nos estamos extendiendo en este video por hablar de él y de su estilo. Era también un portero goleador, ya que marcó como unos 40 goles, no tengo exactamente ese dato, entre los que se cuentan muchos de tiro libre y un gol precisamente que ahora recuerdo que fue el que le marcó a River Plate en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en un partido de Copa Libertadores, un golazo de tiro libre. Él tenía además un estilo diferente, no le metía el empeine, no le metía el pie a la pelota como por lo general uno le pega un tiro libre, sino que él tenía un estilo distinto y acertaba mucho en los cobros de tiro libre, y al mismo tiempo su estilo también lo han tenido otros porteros más en el futuro, como el caso de Manuel Neuer, el alemán, no sin antes decir que hubo un par de arqueros argentinos famosos que también tenían un estilo similar, no tan arriesgado, como el caso del Chupete Quiroga, nacionalizado peruano y arquero de la selección del Perú, o también Ubaldo Matildo Fillol. Y llegamos al final de este resumen del álbum de Panini del Mundial de Italia 90, uno de los mundiales que más recordamos por sus partidos, por su atmósfera, por su canción, por tantas cosas maravillosas que tuvo ese Mundial de Italia 90, en el que la selección campeona fue la de Alemania Occidental. No obstante, realmente nos dejó un recuerdo maravilloso, uno de los mejores mundiales de toda la historia. Mi nombre es Andrés Lehmann, la invitación es para que, si quieren, se suscriban a nuestro canal para ver más álbumes oficiales de Panini de las Copas del Mundo. La invitación es para que le peguen una ojeada, entren a nuestro canal y vean los demás álbumes. Los estamos viendo de manera resumida, casi que corriendo, solamente hacemos un breve resumen, pero al mismo tiempo con un poco de calma para podernos dar el tiempo de hablar de cada una de las selecciones y del contexto de los estadios, de las ciudades y del país que organizó la Copa del Mundo. Nuestro próximo invitado será Estados Unidos, así que la invitación, porque Estados Unidos 94 viene para el próximo video. Y si quieren ver los videos, como ya les dije, de México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82 o México 86, pueden entrar a nuestro canal y ver cada uno de los álbumes oficiales de Panini en esta colección personal, en donde la mayoría de los álbumes son originales y algunos otros son reimpresos por una reimpresión que salió en el año 2010 de los álbumes de Panini. Pero la gran mayoría son originales, como pudimos ver aquí en el 90, también en el 82, en el 86 y lo veremos más adelante en el 94, en el 98 y así sucesivamente. Para todas y todos, gracias. La invitación es para que sigan con nosotros y aquí estamos en Viva Sports, atentos a todos sus comentarios. Nosotros seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.